El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. En la Escritura encontramos este versículo que dice claramente que el que ha creído no es condenado, pero el que no ha creído, el que no cree, se ha condenado a sí mismo. ¿Por qué? Porque la salvación es por fe. ¿En qué? ¿Fe en qué? En el sacrificio del Señor Jesucristo, en su evangelio, en el anuncio de las buenas nuevas de salvación. ¿Cuáles son las buenas nuevas de salvación? Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y fue sepultado y ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. ¿Cuáles son las Escrituras? La Biblia. La Biblia, la palabra de Dios, la palabra que nos dejó escrita el Señor para que nosotros creamos en su palabra. La palabra del Señor es la verdad. Y en esa palabra se encuentra el Evangelio, que es el anuncio de las buenas nuevas de salvación. Que Cristo murió por los pecados de todos nosotros, conforme a lo que estaba escrito. El Evangelio es el anuncio para las almas pecadoras que quedamos condenadas a muerte eterna, pero que el Señor Jesucristo murió pagando por los pecados de nosotros. Nosotros habíamos quedado condenados a pasar la eternidad en el lago de fuego. Pero las buenas noticias encierran un conjunto de buenas noticias para esas malas noticias que están también en la Escritura. En Ezequiel 18:4 dice el Señor: el alma que pecare, esa morirá. Y también en Romanos 6:23 dice la Escritura que la paga de ese pecado es la muerte del alma. Por tanto, nosotros quedamos condenados a pasar la eternidad en muerte eterna. ¿Ya? Siempre existir, pero en muerte eterna. Pero ¿qué dice el Evangelio? El Evangelio dice que ya Cristo murió por los pecados que nos condenaron a nosotros. Que ya Cristo nos sustituyó nuestras almas y que por tanto ya esos pecados no nos condenan. A mí me gusta hablar de estas buenas noticias porque se ha difundido una mala noticia. ¿Cuál es esa mala noticia? Que el ser humano es como si siguiera condenado porque ahora él tiene que hacer o dejar de hacer, que tiene que guardar santidad, que tiene que congregarse en un templo, que tiene que hacer tantas cosas por sí mismo, no pecar, obras. Y la Escritura dice en Romanos 3:20 que la salvación no es por obra y que la ley no se hizo para que nosotros la cumpliésemos, sino para el conocimiento del pecado. Conocimiento de que hay pecado, en nosotros, que nosotros somos pecadores, que nosotros no podemos guardar la ley de Dios. Entonces, esa es una mala noticia que se ha generado también, porque el alma cree que debe hacer o debe dejar de hacer cuando eso no es así. ¿Por qué? Porque el Evangelio dice que Cristo pagó la deuda total de los pecados. Por tanto, si Cristo pagó por los pecados, sustituyendo mi alma, sustituyendo el alma suya, entonces los pecados ya no son lo que está en el medio para condenarme a mí y para separarme de Dios.
Ya los pecados fueron quitados para que yo me acerque a Dios por medio de mi fe, por medio de yo creer eso que sucedió en el Calvario, que Cristo ya pagó por todos los pecados que me condenaron al lago de fuego. Y esas son buenas noticias. La otra buena noticia está en Juan 10:28, donde el Señor prometió darnos vida eterna. Y yo les doy vida eterna y no morirán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esto quiere decir que su alma quedó con vida eterna. Y el Señor cumplió esa promesa en la cruz del Calvario. Cuando el Señor fue crucificado en la cruz, Él allí cumplió la promesa de poner la vida de su alma en sustitución de nuestras almas. Juan 10, 17 y 18, usted lo puede corroborar, el Señor dice allí que Él iba a sustituir nuestras almas porque el Padre le dio a Él ese mandamiento para que Él pusiera la vida de su alma en sustitución de todas las almas del mundo. Por tanto, el alma suya y el alma mía quedaron sustituidas en la cruz. ¿Por quién? Por el Señor Jesucristo. ¿Sí? En 1 de Pedro 2:24 dice la Escritura que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Eso se cumplió en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo poniendo la vida de su alma en reemplazo de la vida de nuestras almas. Toda la vida de pecado de usted y la mía quedó sustituida, porque los pecados allí fueron pagados. Y esto es lo que se debe creer, porque estas son las buenas noticias de salvación. Estas son las buenas nuevas de salvación. Este es el anuncio de las buenas nuevas de salvación que las almas deben escuchar, deben entender, pero también deben creer, porque si el alma no cree este anuncio, el alma se va a ir al infierno. Irremediablemente va a parar en el infierno. ¿Por qué? Por incredulidad. Ahora no se va al infierno porque los pecados nos condenaron y porque por cualquier pecado nosotros vamos a ser juzgados. No, ahora es por incredulidad, por no creer, es así que nos vamos al infierno. ¿Por qué razón? Porque el ser humano debe acatar dos demandas que hizo el Señor Jesucristo en Marcos 1:15. El Señor Jesucristo nos ha demandado arrepentirnos y también a creer en el Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación. Y el arrepentimiento no es de los pecados, porque los pecados ya fueron pagados. Los pecados ya fueron quitados, eliminados, borrados. Ellos ya no existen. Entonces debemos de reconocernos a nosotros mismos como realmente estamos delante de Dios. ¿Cómo estamos delante de Dios? Espiritualmente estamos muertos, nuestra alma condenada al infierno. Y algo muy importante que debemos nosotros reconocer es que nosotros somos pecadores, que nosotros estamos corrompidos, que nosotros no podemos dejar de pecar, que nosotros podemos apartarnos del pecado, pero siempre el pecado nos va a alcanzar, no vamos a salir exitosos del pecado. El pecado siempre nos va a agarrar. ¿Por qué? Porque nosotros somos carne, porque nosotros somos polvo, porque nosotros tenemos las inmundicias en el cuerpo y por tanto no tenemos la moral de Dios para nosotros no cometer ni un solo pecado. El único que no comete pecado es Dios, pero nosotros no. En 1 de Pedro dice, el bautismo que corresponde a esto, ¿a qué? A la salvación, ahora nos salva, mas no quitando las inmundicias de la carne. Entonces eso es algo que tenemos aquí, incrustado, condenado en la carne el pecado. Entonces nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores, que vamos a pecar siempre. Yo soy una inmunda y sucia pecadora, justificada, sustituida en la cruz
por Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque yo creí que Cristo me sustituyó cuando hace 2000 años Él fue crucificado en la cruz, llevando mis pecados en su cuerpo sobre el madero, para que yo quedara sin condena, para que yo quedara exenta de los pecados que me condenaron. Ahora yo debo creer esto y yo lo creí. Y por fe sé que yo fui sustituida en la cruz. Y es lo que usted debe creer. Usted fue sustituido en la cruz. Y debe reconocer lo que usted está, como usted está frente a Dios. Nosotros estamos ante Dios así, en ese estado. Espiritualmente muertos, condenados en el alma, al infierno. Y somos corrompidos. Pero estas son las buenas noticias, que todo eso que sucedió con nosotros por causa del pecado, Cristo lo pagó en la cruz. Y esas son las buenas noticias de salvación, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Y cuál es el testimonio que Dios nos ha dado? Que Él nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Primera de Juan 5, 10 al 12. También dice, y el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, ¿cómo tenemos la vida? ¿Cómo activamos la vida eterna? ¿Cómo activamos la salvación? Primeramente, obedeciendo las dos demandas del Señor que están en Marcos 1:15. Él ha dicho, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esas son las dos demandas que tenemos nosotros que obedecer. No los 10 mandamientos, las dos demandas del Señor. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento es ante Dios. Metanoia, un cambio de los pensamientos, un reconocimiento. ¿Ah? Cambio de los pensamientos, arrepentimiento para salvación. Que yo cambie todos mis pensamientos que yo tengo de mí mismo y conforme yo, mi mente, a la palabra de Dios, a lo que Dios dice en su palabra. El Señor dice que yo tengo un corazón, ¿verdad? Perverso y engañoso más que todas las cosas. Jeremías 17, 9 y 10 lo dice. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. El Señor conoce nuestros corazones. Y Él dice que nuestra alma, porque Él le llama alma, corazón a nuestra alma, Él dice que nuestra alma es perversa y es engañosa más que todas las cosas. Y en Isaías 66, 4 dice el Señor que nosotros, todo lo que hacemos para Él, son trapos de inmundicia. Entonces, muchas veces queremos nosotros presentarle a Dios nuestras buenas obras. Y Él dice que nosotros somos como suciedad y que nuestras obras de justicia son trapos de inmundicia para Él. Por tanto, no debemos poner nuestras obras delante de Dios, sino nuestra fe, creyendo en el corazón, en nuestra alma, que Cristo murió por los pecados de todos nosotros y que el Señor puso la vida de su alma en sustitución de nuestras almas, que el Señor nos ha sustituido hace 2000 años nuestras almas para que nuestras almas fuesen salvadas allí en la cruz. Y eso fue lo que sucedió en la cruz. Todas las almas fueron salvadas. Ahora el alma debe creerlo para activar esa salvación que Dios consumó a través de su Hijo allí en la cruz. Señor Jesucristo dijo, consumado es. Juan 19:30, en la escritura quedó registrada el grito que hizo el Señor. Consumado es. Cuando el Señor dijo consumado es, en ese instante todas las almas fueron salvadas. El Señor no va a salvar las almas, ya las almas están salvadas por el Señor Jesucristo. Y el alma debe creerlo, porque si no lo cree, a sí misma se condena, porque ahora la condena no es por los pecados, sino por incredulidad.
y el ser humano está lleno de incredulidad. Pero esa incredulidad debe ser derribada por la fe, porque la fe es la que nos va a hacer que nosotros entremos por la puerta estrecha. El Señor dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y también en Juan 10:9 dice eso, ¿verdad? Dice, el que por mí entrare será salvo. Y en Mateo 7:13 y 14 el Señor señala el camino ancho y la puerta estrecha. El camino ancho donde todos nacemos y vamos rumbo a la perdición, al infierno. Y la puerta estrecha es el Señor Jesucristo, la cual son muy pocos los que están encontrando esa puerta. ¿Por qué son pocos los que están encontrando esa puerta? Porque solo creen en la mente, mas no en el corazón. Y al creer solamente en la mente, la persona queda ahí, porque saberlo no lo hace salvo. Lo hace salvo entrar. ¿Y cómo entra? Creyendo, pero creyendo con fe, con certeza de que su alma fue salva hace 2000 años y que no hay nada que usted haga ni nada que usted deje de hacer. Solamente su fe lo puede salvar del infierno. Solamente con la fe usted puede entrar por la puerta estrecha, que es el Señor Jesucristo. Así que yo le invito a que usted ponga fe, porque ya el Señor puso la vida de su alma en sustitución de la vida de su alma, la vida del alma de usted, del alma mía. Y lo que toca ahora es creer, no hacer, porque hacer no vale. Dejar de hacer no vale. Vale entrar creyendo aquí, en el corazón. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras. Fue sepultado y ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Esto quiere decir que el alma de usted, el alma mía y todas las almas están salvadas. No hay nada que hacer, no hay nada que agregarle, no hay nada que añadirle, ¿ya? No hay nada que quitarle, porque ahí está la verdad, que Cristo murió por los pecados de todos nosotros y que los pecados ya fueron pagados en su totalidad. No quedó un solo pecado que no quedara sin pagar, porque la vida del alma del Señor Jesucristo fue suficiente para quitar todos los pecados que a nosotros nos mandaban al lago de fuego. Así que arrepentíos y creed en el Evangelio, porque eso es lo único que te hará salvo. Que Dios les bendiga.